enterado, pero poquito a poco le vamos a contar. Mire, Adorno, para darle un ejemplo, y que ayer, como esto es una universidad del arte, pues vale el ejemplo. Adorno, que es un especialista de la música, Adorno, llega un punto en que dice Beethoven es la música racional, la que toma un tema y lo va repitiendo y demás. Y piensen que una orquesta sinfónica es fruto de la revolución industrial, porque el piano no existía antes del siglo XVIII y hay instrumentos que son fruto de la revolución industrial. Claro, eso no lo puede tener un africano. Y entonces habla de Beethoven, pero después habla el jazz. ¿Se dan cuenta? Sin darse cuenta, habla el jazz. Estuvo exilado en Alemania porque Hitler, él era judío, como la escuela en Frankfurt, se fue. Dice jazz. Y no se imagina. Dice, el jazz es la expresión del salvaje. Es el esclavo que al tocar el jazz vuelve a la esclavitud y la goza a la esclavitud. Y dice, es irracional. Mire, los mayores insultos, dice, y llegan hasta improvisar. ¿Quién se lo ocurre? ¿Para qué está la escritura y para qué los han inventado la escritura de la música que Beethoven escuchaba efectivamente en su cabeza maravillosa, los sonidos, y no necesitaba ni el piano, lo escribía, iba escribiendo sobre el Pentágono, ¿no? Sus cosas, y intervenía otra música y todo, y él estaba escuchando sin necesidad de los instrumentos y escribiendo. Claro, eso era una tecnología fantástica, pero el jazz no tiene ni letra ni escribe, y cuando viene uno nuevo que llegó tarde a la orquesta, escucha lo que está tocando y por ahí hace pip, 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 y poco a poco va entrando y después y todo se improvisa. Para Adorno eso era terrible. Y eso es la cultura del sur colonial. Con ese solo ejemplo, un alumno está haciendo una tesis sobre el eurocentrismo de la escuela de Frankfurt, porque no se dan cuenta, pero a tal punto son eurocéntricos que hasta la música del mundo colonial dejan fuera. Entonces, Marx no pudo preguntarse si era moderno, porque nadie se lo había dicho, ni nadie siquiera había pensado que había surgido una narrativa moderna que había reconstruido la historia mundial y todas las ciencias, y todo fruto de la modernidad. Y todo lo que había hecho la China, la India, los números son arábigos. Ah, qué raro, ¿no? Los árabes tan terroristas inventaron los números de cero. ¿Y dónde salió eso? De la escuela de la sabiduría de Bagdad del siglo IX. Tenían grandes matemáticos, mientras que Europa estaba en la barbarie. Eso sí que es la barbarie, porque los bárbaros germanos habían introducido en Europa y estaban en su edad media. Criterio de periodización que vale para Europa y para ninguna otra cultura, el feudalismo. Entonces hasta el marxismo pensó que había unas culturas antiguas, después los griegos, después los romanos, y Marx mismo en los modos de apropiación dice, después de los romanos viene el modo de apropiación germano, no feudal, y feudal solo próximo al capitalismo. Y ahí se produce la acumulación originaria, y entonces Marx, sin darse cuenta, adopta la visión de la historia de Hegel, que es eurocéntrica, total. Y por eso que nosotros empezamos por destruir la historia eurocéntrica hegeliana, pero decimos, bueno, Marx, un hombre de su época, y era eurocéntrico, a pesar de ser un gran crítico. No vamos a repetir eso, sino que lo vamos a implantar en otro horizonte. Entonces, de pronto tenemos que preguntarnos ya no qué es el capitalismo, qué es el liberalismo, qué es el racismo moderno, en qué consiste la negación de las culturas periféricas, en cómo destruyó la tierra el capitalismo, sino que tenemos que preguntarnos, todo eso se funda
en algo anterior. Puede decir, el fundamento de estos subsistemas, capitalismo, liberalismo, sexismo moderno, racialización del pensamiento moderno, negación de la cultura,